Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a pintar con pintura de vinilo. Estoy aprovechando, ya que voy a mandar el coche a pintura para pintar la nueva defensa, para pintar ciertas piezas del coche de vinilo. Tanto piezas sin pintar, piezas de plástico, las que siempre con los años se vuelven grises, como piezas interiores, y también os voy a enseñar a pintar pintura que tenga brillo, ¿vale? Pintura exterior del coche, cómo hay que tratarla primero para pintarla. ¿Por qué lo voy a hacer? Si os fijáis, las piezas con el paso del tiempo, sobre todo la pieza que va en la parte superior, en los limpiaparabrisas, que sería esta, se vuelve gris. Hay piezas de la parte frontal que están un poco grisáceas, un poco sin tono, comidas tanto por las piedras como por el paso de los años, y lo que quiero es hacerle un toque rejuvenecedor a todas estas piezas para que cuando le pinte la defensa y lo monte todo, para que no haya esas diferencias que hay en muchas ocasiones. Pero si queréis no tenéis por qué desmontarlo, ¿vale? Esto para gustos. Podéis cubrirlo con cinta todo alrededor, cubrís con periódicos todo alrededor de la pieza y ya os valdría sin problema ninguno. Yo de hecho el pilar trasero lo voy a hacer así, voy a cubrir todo el coche, pero no voy a desmontar la pieza, ya que tendría que desmontar todo el techo del coche. En la parte interior sobre todo quiero pintar ciertas cosas porque en este tipo de coches es todo como demasiado gris, como demasiado del mismo color. Aparte de que las piezas que tengo en color aluminio, no sé qué le habrá hecho el anterior dueño, pero parece que tenía unas garras bien afiladas y está un poco feo por algunas zonas y demás. Entonces, lo que voy a hacer es ir desmontando algunas piezas. De hecho, la parte superior ya la tengo desmontada. Voy a desmontar las tomas de ventilación y voy a darle un toque, por ejemplo, a los botones del volante y demás. Pero bueno, primero vamos a desmontar las piezas. Lo siguiente que tenéis que hacer es limpiar las piezas. Tenéis que limpiarlas bien porque si no, en las zonas en donde tengáis tierra y demás cuando pintéis, no se va a adherir lo suficiente como para que se quede, entre comillas, duradero, ¿vale? Luego evidentemente lo podréis arrancar. Yo recomiendo lavar las piezas con jabón de lavar el coche, que más o menos es así un poco desengrasante, y luego las piezas que son brillantes, limpiarlas con alcohol para eliminar del todo esa grasilla que coge sobre todo las piezas que están pintadas. Las mate no tanto porque como es un tacto rugoso la pintura se va a adherir perfectamente, pero las brillantes sí. Así que primero vamos a limpiarlo. Podéis utilizar un cepillo de dientes, un cepillo pequeño para esas zonas en donde pues con un cepillo grande no llegaríais. Una vez que hayamos limpiado todas las piezas y como os he dicho, que las que estén pintadas, que estén un poco más suaves, no que estén más rugosas que pueda agarrar tanto a la pintura, pasarle alcohol o disolvente para eliminar esos restos de aceite que puedan hacer que en un futuro con el calor se vaya un poco el vinilo, se despegue. Una vez que tengáis eso, aquí ya entra en juego un poco vuestra imaginación, ¿vale? En este caso yo estoy usando Pintadip, que es un tipo de vinilo, es una empresa que hace un vinilo en España, y si la he elegido es porque es una de las más baratas que hay. Va desde los 9 euros hasta los 14 euros y tenéis una gama de todo lo que podáis imaginaros. Gamas de mate puro, gamas de brillos, gamas de satinados, colores, pues prácticamente lo que podáis imaginar en tonalidades, en formas, si lo queréis fosforitos, si lo queréis un color más normal. Yo en este caso voy a usar mates, ¿vale? Mates puros, en este caso es gris y luego en negro. Aunque no hace falta cubrirse, pues yo como hace un poquito de viento, tampoco me quiero manchar los brazos y tal, os recomiendo que por lo menos uséis guantes para no mancharos las manos. De todas formas, lo bueno del vinilo es que sale con mucha facilidad. Nada de pintar al sol ni a la humedad, evidentemente. Pintar en una zona que esté más o menos libre de polvo, aunque el polvo no le afecta demasiado a la pintura de mate. Y pintar también en zonas que no dé el sol de lleno, ¿vale? La pintura tiene que caer, tiene que mezclarse un poco y entre capa y capa sobre 15 minutos, media hora, dependiendo de la temperatura ambiental y dependiendo
un poco de la climatología. Vosotros lo vais viendo, ¿vale? También dependiendo de la capa que le deis. Cada bote trae dos boquillas, una roja y una blanca. Os voy a enseñar cuál es la diferencia. ¿Vale? Esa sería la diferencia. La blanca echa menos cantidad, perfecto para piezas pequeñas, y la roja echa mucha más cantidad, perfecto pues por ejemplo para piezas grandes. Y ahora, quien más y quien menos, todo el mundo sabrá pintar pasadas largas, desde 10 centímetros de la izquierda hasta 10 centímetros de la derecha, hacer una pasada. Si no, ¿qué va a pasar? Que en cuanto nosotros le demos, va a marcar un círculo o va a marcar una raya y luego vamos a continuar. Entonces, para que no nos pase esto, lo que hacemos es empezar en un lado y pasadas rectas a una distancia de unos 20-25 centímetros más o menos, tener en cuenta para que se esparza bien, y hay que darle mínimo unas 3 capas, ¿vale? Si vais a hacer de brillo, 2 capas de color y una de brillo. Si vais a cambiarle el color, normalmente darle una capa mayores, ¿vale? Porque para cubrir color sí que necesita un poquito más de capas. De todas formas, cuantas más capas, el vinilo mejor. Cuantas más capas tenga, más resistente va a ser. Cuantas menos capas, más finito el grosor de la pintura y más se va a poder dañar, a estropear, a levantar. Importante agitar más o menos un minuto y medio. Recomendación, primero pintar los bordes, pintar las esquinas, pintar los huecos y luego darle la pasada a lo grande, a lo que se va a ver, porque primero tenéis que rellenar un poco lo que no se va a ver y luego darle la última pasada de acabado para que quede todo uniforme. Después de dejarlo secar más o menos sobre 15-20 minutos más o menos, es sencillo, empezáis por la primera y cuando lleguéis al final llevaréis unos 10 minutos, así que esperáis unos 10 minutos más y ya podéis empezar otra vez desde el principio. Segunda capa. Al final me puse a darle capas y le di, me parece que fueron 5 capas o algo así, pero es que en algunos, este todavía está un poquitín húmedo, tenía que cubrir bastante y como la verdad que tenía un bote bastante pues cundiente para cubrir algunas piezas, sobre todo estas que van a llevar así un poco más de trote, que es la bocina del volante, aún así no es recomendable darle pintura de vinilo en zonas en donde vais a toquetear demasiado. Pero en general la verdad es que ha quedado bastante bien, es decir, la textura, el color. Tarda sobre 6 horas en secar. Se le puede dar una capa cada 15 minutos, media hora, dependiendo de la temperatura, pero en secar del todo tarda sobre 6 horas. Así que dejarlo curar para ver cómo queda. Si veis que alguna pieza necesita otra capa, pues en 6 horas le volvéis a dar otra capa para ver cómo queda. Pero la verdad es que cubre muy bien. Al principio me daba un poco de miedo porque como que no cogía demasiado en las piezas brillantes, pero fue la primera capa. La segunda capa ya cubrió perfecto y la tercera capa le quedó perfectísimo. Ahora también lo voy a hacer con negro mate, como veis, para sobre todo renovar el color de algunas piezas. Y el anterior dueño parece que tenía pues un poco de pocas ganas de desmontarlo para pintar, y yo le voy a dar el toque original, ¿vale? Lo voy a poner en negro mate. Ahora os voy a enseñar cómo pintar la chapa de nuestro coche. Yo en este caso lo que voy a hacer es pintar la parte superior del coche, no el techo, sino la columna superior, para que le dé un toque más bonito, ya que el modelo siguiente al mío, la versión siguiente, el restyling que le hicieron, lo pintaban de plata y quedaba bastante bonito, pero pintarlo en plata me puede costar sobre 100 euros y pintarlo con un par de botes de spray pues me va a costar 20 euros, una mínima parte, y aún por encima me va a quedar el efecto mate ese que me gusta. Dependiendo un poco de cómo seáis, lo podéis hacer más profesional o más hogareño, por así decirlo. De una manera sencilla, simplemente podéis coger el spray, pintar y luego retirar las zonas, despegar las zonas que no queráis pintar. Pero yo lo voy a hacer de una manera que quede un poquito más profesional, para que quede un poquito mejor. Para eso lo que voy a hacer es, primero, alcohol y papel
o también os vale una gamuza o un paño, un trapo de microfibras. Nada que vaya a rascarnos la superficie, ¿vale? Simplemente con papel y alcohol nos podría valer. Lo siguiente que voy a hacer es, con cinta de carrocero, darle todo por el borde para que no se pinten las gomas. Yo tampoco quiero que se pinten demasiado las gomas ni que entre pintura por las ranuras, así que lo voy a tapar. Y por último, esto ya es más al gusto, ¿no? Pero esto es un plástico que son 20 metros cuadrados de plástico, lo podéis comprar en las tiendas de pintura de hogar. Me costó 75 céntimos y yo lo que voy a hacer es cubrir todo el coche y lo que caiga por el suelo, pues para no manchar el suelo, para no manchar el coche y así tenerlo todo cubierto. Lo que voy a hacer es poner el plástico por encima, cortar por alrededor y luego ponerle cinta de carrocero. Creo que va a ser con 75 céntimos una manera súper cómoda de ahorrarnos luego estar arrancando los trozos de pintura. Y ahora lo mismo que las piezas pequeñas, pasadas finas al principio y luego ya podéis cubrir un poco más, pero finas al principio. Pasados unos 10-15 minutos, cuando veamos que el vinilo está seco, nuevamente otra capa. Cuando ya llevéis varias capas y tengáis bastante bien cubierta la zona, os recomiendo cambiar de la boquilla roja a la boquilla blanca. Una vez más, como os expliqué antes, la boquilla roja nos hace una capa más gruesa y la blanca nos difumina un poco más. Lo bueno de que difumine, que como veis es como si fuera más fina la capa de vinilo, con lo que va a quedar más uniforme, más como si fuera más mate. Justo le acabo de dar ahora la última capa, todavía no está seco del todo, pero lo voy a retirar antes de que seque del todo para poder retirar la cinta de carrocero sin que seque y luego arrancar la pintura. Y esto es a lo que me refería. Hemos tardado 20 minutos en cubrir todo el coche, pero no hemos prácticamente tardado nada en descubrirlo y dejar el coche perfecto. Está prácticamente como si hubiera salido de fábrica. Mañana, en cuanto sé que lo vamos a dejar curar toda la noche, tiene que curar todo el vinilo y mañana os voy a enseñar cuál es el resultado. Pienso que el resultado ha sido bastante bueno. En la parte delantera los plásticos los ha dejado prácticamente nuevos, por no decir con un acabado como si fuera nuevo. Parecen, ya os digo, salidos de fábrica. La parte frontal, las piezas de la parte superior, parecen nuevas. Un efecto feo en los coches antiguos con más de 10 años, sobre todo los que están al sol, es que esto se suele poner en color gris, así como quemado, y esto lo ha dejado también increíblemente nuevo. Luego la parte del techo, no hace falta ser un experto, como veis no soy un experto. No ha quedado increíble, es decir, ¿podría quedar mejor? Sí, pero para haberlo hecho yo y por 20 euros que me he gastado en este techo, pues genial. Os voy a decir una cosilla a modo de truquillo, consejo, ¿vale? Y es que en alguna zona de por aquí, ¿vale? Aquí abajo, tuve un problema y cuando arranqué la cinta, arranqué un trocito de pintura y se me quedó como con un agujerito. Entonces, para que no se levantara, le pegué un toquecito de spray y prácticamente no se nota, pero así no se nos va a levantar en caso de que se empiece a tirar por ahí. Entonces eso como consejillo, si en algún momento se os pela o se os rompe, le dais un toquecito de pintura y no se nota. En cuanto al interior, sinceramente creo que ha dado un toque buenísimo la pintura en el coche.
¿Me ha llevado un pelín de trabajo? Pues sí, porque he desmontado cada piececita y la he puesto, vale, me ha costado bastante. Esto está en negro, esto está en plata. Este es el color gris que tenían todas las piezas, quedaba como demasiado uniforme. Esto también lo pinté en negro y el aro lo he pintado en plata. Le da un toque pues más bonito de profundidad, lo toqueteo todos los días, giro la rueda y no se me pela. Pero sí que se me ha pelado aquí, y esto ya me lo había dicho el chico. Me dijo, si vas a usarlo en el volante, en alguna zona que vas a tocar mucho, como podéis ver, se te va a caer. Lo sabía, pero quise probarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a pintarlo, es decir, lo voy a arrancar, lo voy a volver a pintar y le voy a echar brillo. Si le pongo brillo por encima, ya no se me caerá. Pero simplemente quería comprobar cómo quedaba en cuanto a tonalidades. Como veis, el marco también lo pinté de negro y creo que le da bastante profundidad. Las tomas superiores también no se notaban tanto, estaban en el gris este feo y horrible y no se notaban tanto, y creo que también le dan otro toque. Y por último, los laterales, los pintados del mismo tono, sí que se tocan bastante y no se cae. Es decir, yo siempre que salgo del coche agarro de la puerta o tiro de la puerta, vale, toqueteo bastante y no le pasa nada. Y eso que lo toqueteo bastante para hacer pruebas, para ver si realmente se llega a estropear con toquetearlo mucho, pero no, ¿vale? O sea, se nota en el volante pues porque el volante está siempre tirando por un lado, por el otro, rozando y demás. Y ya veis que se roza solo en ese lado, en este lado prácticamente está entero. Creo que el veredicto final es bastante claro. Se lo recomiendo a todo el mundo, es muy fácil de usar, muy sencillo, no hay que ser profesional en absoluto, vale que depende de cada uno cómo pueda quedar, pero es muy sencillo, es barato, por 10 euros cada bote, puede comprarlo cualquier persona, no es algo que valga 30 euros el bote y nos dé pena pues a lo mejor arrancarlo en 4 o 5 meses. Y luego está el tema de los colores, hay multitud de colores, multitud de tipos de color, o sea, mate, brillos, satinados, colores camaleónicos, para lo que queráis. Si no os gustan estas cosas así en mate, pues los negros para este tipo de cosas o para las piezas delanteras puede estar bien, o para las partes internas que muchas veces se gastan y quedan sin color. Así que nada, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!